Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición particular de mis 10 minutos de fama. Hoy por la tarde, Hugo Sosa ha tenido la gentileza de atender a nuestro llamado. Esta entrevista está saliendo ahorita en vivo. Y bueno, mañana la ponemos también en el programa para poder conversar respecto de sus apreciaciones, ¿no?, en el tema este de la pandemia y cómo es que las autoridades y en general la población la ha recibido y, bueno, pues ha actuado. Hugo Sosa, creo que para la gente de Pasco no necesita mayor presentación, tiene una cantidad importante de experiencia, ha estado en organizaciones no gubernamentales, Centro de Cultura Popular Labores, lo que se me ocurre ahorita, pero ha estado en otras también, ha sido funcionario municipal, regidor municipal, es decir, tiene toda una vasta experiencia y desde esa mirada es que lo hemos invitado. Huguito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por estar en el programa. No, gracias, Helma. Un gentil de tu parte esta invitación y un gusto vernos después de buen tiempo. Gracias por la invitación. Ok, así es, Huguito. Bueno, gracias a esto de la tecnología, porque bueno, imagino que también estás en cuarentena. Allá el estado de emergencia ha obligado a declarar en cuarentena la provincia de Pasco y ahora Oxapamba, también tengo entendido. Sí, bueno, prácticamente si es que todo va bien, en este mes ya debe terminarse esta cuarentena obligada. Yo estoy en Rancas, en la comunidad campesina de Rancas, donde también estamos, al igual que creo que en todo el país, preocupados por esta situación de la pandemia. Y bueno, creo que en las comunidades campesinas todavía el proceso esto del contagio es mínimo y también los niveles de organización de la población es un poco más férrea. Aquí en Rancas, por ejemplo, te comento que hasta el último día del mes pasado había una tranquera que ha conformado la población, la directiva comunal, juntamente con otras instituciones, para controlar la salida y el ingreso de la población. O sea, solamente estaba permitido el ingreso de los habitantes de Rancas y la gente que provenía de otros lugares tenía que presentar ciertos requisitos para ingresar, ¿no? Entonces, esto también nos ha permitido un poco controlar la situación de la salud aquí en Rancas. Ok, Huguito, bueno, merced a todo lo que ya he mencionado sobre tu experiencia, yo escuché hace algunas semanas una entrevista y me pareció que era una posición bastante lúcida y necesaria. El tema de la planificación. No se ha planificado mucho lo que se tiene que hacer, y yo lo comentaba también, veo que se hacen esfuerzos, pero al parecer no está articulado, no está dentro de un plan que debería ser necesario, y tú lo manifestaste así en el programa de Remy Vera hace algunas semanas. Esto se puede entender al inicio, ¿no?, porque a todos nos agarró, digamos, con la guardia baja, pero ya han pasado 5 meses y medio, van a ser 6 en un par de semanas, y parece que seguimos en lo mismo, Hugo. Con esa lucidez y con la capacidad analítica que te reconozco, y creo que lo puede reconocer mucha gente, ¿qué crees que ha pasado? ¿Por qué esta falta de planificación? ¿O es algo ya inherente al ADN del peruano, del pasqueño, Guito? Sí, mira, los resultados que tú ves a nivel nacional es justamente eso, la falta de planificación. No solamente una planificación de carácter estatal, estructural, sino una planificación de la vida misma, ¿no? Creo que el peruano es una persona que actúa de acuerdo a las circunstancias. Somos personas que actuamos de acuerdo a las necesidades. Yo recuerdo una vez que mi padre me preguntó, ¿qué harías tú si aparece un hueco en la puerta de tu casa? Yo me puse a pensar mucho y dije, pues lo tapo, ¿no? Como cualquier persona. Pero luego mi padre me respondió y me dijo, pero no te has puesto a pensar quién es ese hueco, cómo apareció el hueco, no vaya a ser de que de repente mañana otra vez aparezca el hueco. Entonces no vemos más allá de lo que está la solución de nuestro pequeño problema. Es decir, si es que hoy tenemos problemas de pandemia, tenemos problemas de salud, ¿por qué hace la gente que toma una pastilla y piensa que ya está sano? Pero más allá no pensamos cómo apareció tal cosa, qué cosa vamos a hacer más adelante, qué hacemos si podemos contagiar a la familia, o cómo están los agentes exógenos que influencian para que esta circunstancia pueda aparecer. Entonces, Huguito, hay un problema, permíteme que te corte, hay un problema con tu micrófono, al parecer no está saliendo bien. a ver, ahora sí. Ahora sí, bastante mejor. Continúa, por favor.
Entonces, te comentaba de que es necesario que la población, que las autoridades, las organizaciones, podamos enfrentar la situación en su conjunto. Por eso es que cuando salió la información esta de que en el Perú había ya la pandemia o había ya un contagiado, lo que hizo el gobierno fue declarar en emergencia sanitaria al país y con algunas normas muy interesantes en su momento, algunos decretos de urgencia muy interesantes. Uno de ellos era la conformación de los comandos COVID. Entonces se conformaron en varios departamentos estos comandos COVID, pero que simplemente trabajaron así, a lo que venía, a las circunstancias que habían, se Claro. acoplaron, pero no había un proceso de planificación. Es decir, quiénes integran este comando, cuánto es el presupuesto que manejan, qué acciones se hacen en el mediano, corto y largo plazo y qué otras características ven de, por ejemplo, nivel poblacional, grupo etario que puedan afectarse, lugares de ubicación de la población, nivel de organización de la población y otros factores más que no coincidieron. En el caso de Pasco, por ejemplo, nosotros hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo por los medios de comunicación que el gobierno regional, que el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud, puedan presentar, al menos en su página web o publicarlas, la planificación presentada, o sea, el plan de acción. Pero sin embargo, esto no se ha presentado, al menos públicamente que yo sepa. Entonces, esto ha obligado que en otros departamentos se avance más y en otros departamentos se avance menos, y lo mismo ha ocurrido en los distritos. Hay distritos donde la pandemia ha llegado fuerte y hay distritos donde no ha llegado. No es por la planificación, sino por las circunstancias mismas. Entonces, creo que el tema de la planificación es importantísimo, incluso ahora. El presidente acaba de dar un mensaje a la nación donde ha indicado de que el proceso de adecuación a la pandemia que está bajando probablemente va a durar hasta el próximo año. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, simplemente lo que nos dicen hacemos, pero más allá no hay un proceso de planificación desde el Estado nacional al Estado regional y a los estados subnacionales, como es el caso de las municipalidades, y menos pues a los barrios, ¿no? Donde también la gente hace lo que quiere. Ahora, si bien es cierto, se han dado estas medidas, a mí me parece que algunas sí han sido atinadas en su momento, ¿no? Hay que ponerlo en su real contexto, pero han habido otras que de verdad no han sido un error, ¿no? El tema de género siempre lo voy a manifestar. Pero, ¿tú crees que tiene mucho que ver? Yo creo que sí, no sé tu percepción, que la demografía, la cantidad de gente, también es un factor importante. No sé cómo están en Rancas, pero me imagino que es un poco menos complicado que hacerlo, por ejemplo, con Chaupimarca, ¿no? Que de por sí es caótica, y justamente por lo que estamos hablando, Hugo, no ha habido una planificación. Tú has sido, yo me acuerdo, tú has sido jefe de Relaciones Públicas en la época de Eduardo Carguarigra, hace ya algunos años, creo que desde ahí data nuestra amistad. Y en ese tiempo, yo también quería preguntarte, estos temas de planificación, de lo que vamos a hacer de nuestra ciudad, de aquí a futuro, se comentaban ahí, obviamente no era la obligación, pero ¿habían ya estos temas de planificación en aquel entonces o era algo como lo que es ahora, ¿no? Algo a lo que no se le da mucha importancia? No, los temas de planificación, al menos nosotros lo hemos estado trabajando ya hace mucho tiempo, Helman. Te cuento, cuando Eduardo Carguarica fue alcalde provincial, te estoy hablando del año 97 aproximadamente, Claro. Ya desde más o menos el 93, 92 se hablaba de procesos de planificación desde las ONGs. Y el Centro Labor trabajó mucho el tema de la planificación concertada, la planificación participativa. Por eso es de que se hicieron planes participativos de desarrollo con varias ONGs en Pasco. Incluso vinieron consultores de diversas partes de varias universidades, de Lima fundamentalmente y de otros países, que ayudaron a hacer procesos de planificación. Por ejemplo, se empezó a trabajar una línea de base de cómo estaba el proceso de planificación en Pasco. Incluso INADUR había trabajado en ese momento para ver Claro. el traslado de la ciudad. Luego vino la Universidad Católica a través del CICEPA, que es un centro de investigaciones que hasta ahora está trabajando algunos temas, que también hizo un proceso de planificación sobre un futuro traslado de la ciudad después del año 2000. Y paulatinamente han estado desarrollándose otros procesos de planificación, pero para el entorno. E incluso el Estado peruano obliga a que todas las municipalidades y las instituciones públicas
tengan sus planes de desarrollo concertado, el famoso PDC. Estos planes de desarrollo concertado, la mayoría lo hace en un rango de 10 años, pero sin embargo, estos planes de desarrollo no son leídos. O sea, los alcaldes, las autoridades simplemente hacen el plan de desarrollo para cumplir con la norma y se olvidan. Por ejemplo, en el caso de Claro. Simón Bolívar, creo que tenemos un plan de desarrollo concertado que dejó Valentín López y que después de eso pasaron Wow. los alcaldes y no se hizo nada. En nuestra gestión, cuando yo fui teniente alcalde, revisamos el plan de desarrollo concertado el año 2009, se actualizaron los objetivos, se rearmaron las visiones, pero más allá esto está quedando ahí. Entonces, el tema de planificación, como es un tema casi de escritorio, como es un tema que a muchos dirigentes muy poco les interesa, debe yo creo que adecuarse a los nuevos tiempos y deben ser planes de planificación, pero donde ayuden a la gente a participar directamente, es decir, de Ujú. la teoría hacer la práctica, ¿no? Y a veces nuestros dirigentes no están acostumbrados a planificar, pero creo que deben buscarse la forma de cómo hacer esto más viable, porque cada municipalidad y cada institución pública tiene sus oficinas de planificación. Y por ahí la chamba parece que está muy quedada, ¿no? Ujú. Ahora, esto, bueno, hablando un poco de lo que nos está golpeando ahora, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una planificación, Huguito? Obviamente, y a primera vista es de que todo puede ser como que un caos, ¿no? Mira nada más Cerro de Pasco, ¿no? O sea, se ha hablado tanto de lo que tú manifiestas, y sí, ahora que lo mencionas, yo recuerdo el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, tenía mucho trabajo, y a veces como que Eduardo hablaba mucho de eso, ¿no? Pero como que no se le daba la importancia. Recién 20, 30 años después estamos viendo lo importante que era. Pero, ¿qué consecuencias da en general desarrollar trabajo sin una planificación adecuada? Creo que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, parecemos correteando todos, pero no hay un objetivo claro de lo que queremos lograr. Y en el tema de la pandemia, pues ha sido hasta fatal esta ausencia. Sí, mira, el resultado de una falta de planificación es todo lo que estamos pasando en estos momentos. Los resultados es que hay mucho desorden, hay mucha queja, hay mucha desconfianza, está el tema de la corrupción, está el tema de las obras no iniciadas o mal hechas o obras no priorizadas, está el tema de los presupuestos mal destinados, está el tema del desarrollo, o sea, los índices de desarrollo de una población no son las más adecuadas cuando los procesos de planificación no están bien definidas. Muestra de ello es Cerro de Pasco. Cerro de Pasco nació como una ciudad sin planificación. Los pueblos jóvenes en diversas partes del país, cuando nacen por invasiones y sin planificación, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen catastro, no tienen las calles bien afirmadas. Las comunidades Claro. campesinas, cuando no tienen una planificación comunal, no han definido cuál es su nivel de producción agropecuaria o su nivel de producción ganadera. A veces tampoco tienen dinero, pero no saben en qué invertir o invierten en proyectos que no tienen sentido. O sea, yo visitando varias comunidades campesinas he visto que tienen interesantes proyectos. Por ejemplo, algunas comunidades tienen, por ejemplo, una planta de elaboración de productos lácteos, una hermosa planta, pero que lamentablemente no tienen la materia prima. O Mm. hay comunidades, por ejemplo, comunidades urbanas, organizaciones que tienen, por ejemplo, una empresa para brindar servicios a terceros en algunos distritos, o sea, servicios de jardinería o servicios de limpieza de ambientes, pero no están inscritos a registros públicos o de repente no tienen estructurados sus juntas directivas o les falta un proceso de mejoramiento de capacidades. Y en el caso de Pasco, por ejemplo, no tenemos buenos servicios básicos, ¿no? El tema del agua Mm. es un problema de toda la vida en Pasco, ¿no? Entonces, el tema de la planificación tiene mucho que ver con el desarrollo de una población. Una población que no ha conseguido su desarrollo humano con índices adecuados para los grupos etarios, una población que no ha conseguido, por ejemplo, alcanzar sus metas en determinados plazos, no está planificado. Un gobierno, una gestión que no cumple sus promesas, significa de que ha entrado
a la gestión, ha entrado a gobernar como venga, sin la planificación debida, ¿no? Y eso hace mucho daño a los pueblos. Sí, ahora, ¿tú crees que a estas alturas se puede mejorar eso ya teniendo el tema de la pandemia, que bueno, lamentablemente está matando gente, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede arreglar eso? Ya quizás para lo urgente, pero ya, o sea, la pandemia, creo yo, va a pasar, Dios va a querer, ¿no? Que esto sea pronto, pero luego ya con el ejemplo de todo lo que estamos sufriendo, lo que está sufriendo la población, algo tienen que hacer las autoridades, o sea, se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta que la planificación es necesaria. ¿Qué hacer de aquí para adelante? No solamente dentro de la pandemia, sino luego ya para la pospandemia, Hugo. Bueno, primero es de que las autoridades deben darse cuenta que solos no pueden trabajar. Necesariamente todas las autoridades tienen que trabajar en conjunto, de manera armoniosa, de manera planificada. Eso significa hacer un consenso con la población, con sus dirigentes y con la gente pensante. Muchas veces una autoridad piensa que como él es el alcalde o el gobernador, su pensamiento es lo único o el pensamiento de su asesor es lo único. No es así. Un primer punto es eso. Un segundo aspecto es de que tiene que saber reconocer sus errores, en qué se ha equivocado, para que cuando empiece de cero no vuelvan a equivocarse otra vez. Un tercer aspecto es que necesariamente tiene que adaptarse a los cambios que están viniendo. O sea, si yo tengo un plan de gobierno para este año donde no he considerado la pandemia, tengo que considerarlo. Y por eso tengo que priorizar mis cosas. Por ejemplo, el presidente ha indicado en su mensaje hace unas horas de que ya está elaborado prácticamente el presupuesto para el próximo año. Y también entonces debemos adaptarnos a ese tipo de cambios que hay en la estructura nacional. Pues yo creo de que los presupuestos participativos que deben armarse ahora deben estar vinculados primero al tema de salud, segundo al tema de los servicios básicos, tercero al tema de la educación y el cuarto tema básicamente a el aspecto de cómo mejorar las actividades productivas. Entonces, yo creo que es necesario iniciar un proceso de la planificación desde donde nos encontramos y trabajar con procesos más cortos, a plazos más cortos, que sean realizables, factibles y evaluarse. Y finalmente, Helman, las municipalidades y el gobierno regional tienen los consejos de coordinación local, los famosos CCL. Estos consejos de coordinación local son los entes fiscalizadores del cumplimiento de los presupuestos participativos. Es necesario que se les mejore sus capacidades y que trabajen. Los regidores, los consejeros, las autoridades comunales, las autoridades vecinales, las organizaciones sociales deben ser vigilantes con conocimiento de causa de que todo este proceso de planificación tiene que necesariamente ejecutarse. Y me olvidaba, es necesario definir los objetivos estratégicos, priorizados y alcanzables. Y muchas veces esto no lo vemos, ¿no? El objetivo del alcalde distrital es ser alcalde provincial y eso lamentablemente no es un objetivo de la población. La población necesita objetivos claros y eso debe trabajarlo de manera organizada, en consenso y también con conocimiento de causa. Muchas veces tú pides la asesoría de una persona que viene de fuera, que no conoce la realidad del campo, que no conoce la realidad de un pueblo joven, y creo que es necesario jalar gente de la zona para iniciar estos procesos de planificación, de tal forma que se cumplan en los plazos mínimamente establecidos, ¿no? Ok, finalmente, Huguito, ¿qué crees que tengamos que hacer o que tengan que hacer las autoridades ya en este nuevo tramo, ¿no? O sea, porque ya, y lo más cruel creo que ya lo estamos viviendo, parece que ya estamos saliendo. ¿Qué toca ya hacer y de aquí para adelante? A ver, lo que yo creo es de que lo que toca hacer primero es no repetir los errores del pasado, en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida, en nuestra propia organización. Un segundo aspecto es de que es momento de ser solidarios. La solidaridad es importante. Si es que no hay solidaridad, no vamos a salir de este problema. Otro tercer aspecto es decir las cosas como son, Helen, ya no disfrazarlas. Este tiempo no está para disfrazar cosas. Si es la cosa verde, tiene que ser verde siempre. Y lo otro es de que hay que saber guardar las cosas para el futuro, hay que guardar pan para mayo.
y la población de manera individual ya tiene que ver su vida sin necesidad de pedirle a la autoridad. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos muchas ventajas, muchos valores, mucha fuerza de voluntad para que podamos enfrentar las cosas desde lo individual, lo familiar y luego lo colectivo. Como decías tú en algún programa, todo depende de uno mismo. Si es que uno no se cuida, las cosas no van a ir como queremos. Y si es que hay cambios individuales, van a haber cambios familiares. Y si hay cambios familiares, obviamente la población, la sociedad va a cambiar, ¿no? Ok, Huguito, yo te agradezco por haber atendido el llamado y bueno, espero que podamos conversar más adelante. Ojalá y esto ya pues no baje en su violencia y podamos estar un poco más tranquilos. Muchas gracias, de verdad. Oh, gracias a ti, Helman, y como siempre a tu disposición para seguir trabajando. Y a veces el tema de la planificación no es muy comprendida. Sí. Yo llamo la atención en todo caso de las casas de estudio, las universidades. Yo creo que la gente que estudia, la academia, que estudia en el tema de la planificación, debe jugar un papel importante en apoyar a la población, en apoyar a las autoridades, y muchas veces parece que nos estamos alejando de ellos. O sea, yo veo que los colegios profesionales están un poco lejos, las universidades están un poco lejos, las autoridades hacen sus cosas por su lado, y la población solitos, al medio, peleándonos entre nosotros, sin necesidad de organizarnos. Yo creo que es necesario organizarnos también desde abajo, y que las cosas con el tiempo van a cambiar. Hay que tener optimismo, mucha fe y mucho positivismo, Helman. Muchas gracias. Así es. No, gracias a ti, Huguito, y de verdad, pues la planificación parece que no es de las más simpáticas, ¿no? De las cosas más simpáticas. Muchas gracias, Huguito. En cualquier momento estamos nuevamente en contacto. Saludos en casa, cuídate mucho. Igual, gracias. Chao, chao.